les da la más cordial bienvenida al webinar VIH en México, voluntad, acciones, logros y retos al 2030. Estamos muy contentos el día de hoy con un grupo de expertos de VIH que nos van a compartir sus experiencias en torno a este problema nacional de salud. Comencemos pues con la primera presentación. La primera presentación estará a cargo del doctor Alfonso Vega. El doctor Alfonso Vega es el coordinador del programa del VIH en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Vega tiene una larga experiencia, es médico internista de la Facultad de Medicina de la UNAM, está certificado y recertificado por el Consejo Nacional de Medicina Interna, ha ocupado diversas posiciones en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue uno de los fundadores de la consulta externa para VIH y también actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Médicos para la Atención de VIH. Así pues, le damos turno al doctor Alfonso Vega con su ponencia titulada La atención del VIH ante COVID-19. Adelante, por favor, doctor Alfonso Vega. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a aprovechar los 10 minutos que tengo para la charla. Si me pueden pasar la primera diapositiva de la presentación, por favor. ¿Sí? La primera diapositiva que ahorita seguramente la verán en pantalla, quisiera yo poner como datos importantes que en el instituto a mediados de este año tenemos una cantidad de personas que viven con VIH que se atienden en el instituto de más de 66 millones y medio de personas. 66.500 personas. Estas personas se atienden en 138 clínicas del instituto. Estas clínicas básicamente son unidades de segundo nivel de atención y en la menor cantidad de casos, unidades de tercer nivel de atención. Ahora bien, en estas unidades, los médicos tratantes de VIH es un grupo conformado hasta ahorita por 329 especialistas y estas especialidades básicamente son importantes por el manejo integral de los pacientes. Los especialistas que se tratan o que tratan a los pacientes con VIH, básicamente en el instituto son o están conformados por médicos internistas y por médicos infectólogos y un porcentaje menor de infectólogos pediatras. Ahora bien, nosotros en el instituto a finales del 2019 incluimos las dos presentaciones de pastilla única y de esta población inicial que yo comentaba, más del 90% de estas personas se encuentran en tratamiento antirretroviral. Este tratamiento antirretroviral a la fecha, el 87% de esas personas se encuentran con cargas virales indetectables. Ahora bien, otro detalle importante por el cual el instituto lleva a cabo la atención en estas personas es que al tratarse como hospitales de segundo y unidades de tercer nivel de atención, el tratamiento de estas personas puede ser de manera integral. Es decir, cuando se necesita la intervención de algún especialista, se puede manejar en la misma unidad hospitalaria. Por otro lado, en el instituto hemos estado teniendo en función un grupo de expertos en resistencia a antirretrovirales que se conoce como HERA, y ellos cada semana o cada 15 días, dependiendo del número de casos que nos lleguen al instituto, nos encargamos de hacer una evaluación para poner en manos del paciente con VIH el mejor tratamiento antirretroviral posible. Ahora bien, entrando a la cuestión del COVID, evidentemente como sucedió con todos nosotros, esto trajo como consecuencia que tuviéramos que tomar cierto tipo de medidas. En el instituto, las medidas principales que tomamos fueron las siguientes. En relación a las citas programadas, esto es, las citas que se tenían para dar continuidad a las personas que tienen VIH desde el punto de vista de comentarles cuál era la evolución de la enfermedad, estas citas se tuvieron que reprogramar. Sin embargo, existe otro grupo de citas que conocemos como citas no programadas. Estas citas no programadas
quiere decir que son pacientes que tienen la necesidad o de iniciar tratamiento antirretroviral por un lado, o bien pacientes que requieren de la modificación del tratamiento antirretroviral si es que hubiera la necesidad de ello. En el tercer punto importante son los estudios de laboratorio, que como todos ustedes saben, son muy importantes porque ellos sirven, entre otras cosas, para que evaluemos la eficacia del tratamiento antirretroviral, por un lado, y por otro lado, para que podamos evaluar si estos pacientes presentan algún otro tipo de comorbilidad, que manejaré al final de mi charla porque es importante esto, y eso lo podemos determinar en los mismos estudios de laboratorio. El otro detalle importante que se tomó en cuenta una vez que inició la contingencia desde marzo de este año fue el programa de receta resurtible. Este programa de receta resurtible, si bien es cierto que en el instituto ya lo habíamos instaurado en varias unidades hospitalarias desde finales del año pasado, este año, a consecuencia de la contingencia, lo extendimos a todas las unidades hospitalarias y gracias a este programa los pacientes que viven con VIH, al momento de acudir por sus recetas, tienen la posibilidad de que se pueda dar el tratamiento para los 3 meses siguientes y con ello evidentemente impactamos sobre la adherencia al mismo. Ahora bien, en una de los datos o de los componentes muy importantes para el instituto fue hacer grupos de trabajo para llevar a cabo lo que yo comentaba hace un momento en relación a la programación de las citas tanto de consulta como de laboratorio. Y como pueden ver en esta diapositiva, lo que hicimos fue que en cada unidad hospitalaria elegimos un grupo dirigido por el director de la unidad, en el cual estaban incluidos el médico tratante de personas con VIH, así como la compañera asistente médica, el jefe de laboratorio clínico, la trabajadora social y el jefe de medicina interna o la consulta. No voy a describir lo que se ve en la imagen, pero sí es importante señalar que cada uno de ellos tienen un papel fundamental para llevar a cabo la reprogramación tanto de las consultas como de los estudios de laboratorio de la población derechohabiente, así como para llevar a cabo de forma adecuada la expedición de las recetas resurtibles. Ahora bien, en relación al COVID, conforme vimos que empezaba a modificarse el comportamiento de la contingencia a nivel nacional, durante el mes de agosto el Instituto libera este documento, que es el Plan para el Reinicio de los Servicios de Salud, y en ellos, que no voy a ahondar mucho, solamente esta diapositiva, donde como pueden ver en la parte inferior del lado derecho, el instituto iba a rehabilitar paulatinamente sus instalaciones, dependiendo básicamente de 2 detalles. Uno, la ocupación hospitalaria en función al comportamiento de la contingencia, y en segundo lugar, a que esta disminución en la ocupación de camas fuera progresivamente menor. Ahora, entrando a lo que es la infección por COVID y VIH, gracias a la información que nos comparte el Departamento de Epidemiología del instituto, en la siguiente imagen podrán observar que a mediados del mes de noviembre, si me puede pasar la siguiente, perfecto. A mediados del mes de noviembre, el instituto ha tenido 348,000 casos de COVID, de estos casos confirmados, prácticamente menos de la mitad, que son 117,000, han estado hospitalizados y de ellos, desafortunadamente, hemos tenido 57,300 defunciones. Llama la atención 2 detalles. El primero es de que si ustedes se fijan, durante el mes de julio fue cuando se presentaron los picos principales tanto de casos confirmados, así como de pacientes hospitalizados y de defunciones. Evidentemente, como vimos que sucedió en todo el país, conforme la contingencia empezó a mejorar y el número de casos empezó a disminuir, los casos también empezaron a disminuir. Desafortunadamente, en el mes de octubre, por situaciones que todo el mundo conocemos, empezó a haber un rebrote un poquitín más pequeño porque no es de la misma intensidad del que vimos en el mes de julio, tanto en pacientes con la prueba confirmada de COVID, pacientes hospitalizados y defunciones. Les pido que mantengan en mente la imagen porque en la siguiente vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de la infección por SARS-CoV-2, pero en personas con VIH. Y lo que pueden ustedes observar es que prácticamente el patrón es muy similar. Es decir, aquí hemos tenido a mediados del mes de noviembre, como yo comentaba, un total de 1,330 casos confirmados, de los cuales 411 han sido personas que han requerido de hospitalización
y desafortunadamente hemos tenido 178 defunciones. Sin embargo, comentaba yo hace un momento que mantuvieran en mente la imagen anterior, porque podrán observar que prácticamente el comportamiento de COVID-19 es similar, independientemente de que la persona esté infectada o no por el virus de la inmunodeficiencia humana. Que esto va de la mano con lo que dice la literatura, que en realidad el comportamiento clínico es el mismo. Ahora bien, en cuanto a los retos, que son mis tres últimas imágenes, esta imagen la puse porque es una imagen que prácticamente está sucediendo en todo el mundo y es una imagen donde podemos observar cómo en Estados Unidos, a finales del 2019, lo que ellos evalúan es la cantidad de personas con VIH que se encuentran vivas y las dividen dependiendo de los rangos de edad. Y un detalle muy importante es de que para el 2030, si me pasa la siguiente, por favor. Para el 2030, ellos consideran que más del 60% de la población con VIH será una población mayor de 50 años. ¿Esto por qué es importante? Porque evidentemente, como ustedes saben, una de las circunstancias que se asocian a una severidad mayor de una infección por SARS-CoV-2 es la presencia de diabetes, de hipertensión principalmente. Evidentemente, conforme las personas con VIH, gracias al tratamiento antirretroviral, tengan controlada la infección, van a tener una sobrevida mayor y evidentemente al ir envejeciendo van a ser propensos a presentar cualquiera de estas comorbilidades. Y para ello quisiera poner mi última diapositiva, que es esta, que es uno de varios estudios que se han hecho a nivel mundial, donde podemos observar en color azul cómo las personas del 2010 al 2030, conforme van envejeciendo, pueden llegar a presentar una, dos o hasta tres comorbilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas pueden hacerse propensas a padecer hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, y esto evidentemente va a traer como consecuencia que las personas con VIH puedan llegar a presentar factores de riesgo para tener más severa la infección por COVID-19. Y esa me parece que fue mi última diapositiva. Muchas gracias al doctor Alfonso Vega, muy interesante su presentación. A continuación, como ustedes saben, la parte de prevención del VIH es un tema muy importante que nunca debemos de descuidar, y para ello se encuentra con nosotros la trabajadora social Diana Carolina González Chávez del ISSSTE, quien nos va a compartir la experiencia y sobre todo el programa de servicios amigables AMIGISSSTE. También quiero comentar que la doctora obtuvo la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Trabajo Social, y actualmente se encuentra desarrollando una maestría en Administración de Sistemas de Salud en la Facultad de Contaduría de la propia UNAM. Cuenta con una amplia experiencia en el seguimiento de actividades de promoción y capacitación a la población y al personal de salud en temas de planificación familiar, riesgo reproductivo, prevención del embarazo en adolescentes, entre otros. Actualmente se desempeña como responsable del programa de estrategias para la equidad e igualdad de género en el Departamento de Salud Reproductiva, adscrito a la Dirección de Normativa en Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. El título de su presentación, Diagnóstico oportuno en los módulos de servicios amigables, AMIGISSSTE. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Ay, ¿qué pasa? Ok, bueno, vamos a presentar los servicios amigables para adolescentes. En el ISSSTE se llaman AMIGISSSTE. Son parte de las estrategias que tenemos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y pues en concreto el VIH y la prevención del embarazo adolescente no planificado. Ok, bueno, los servicios AMIGISSSTE para adolescentes, pues, tenemos que primero aclarar, contamos con más de 3 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad en el ISSSTE como derechohabientes. Esto representa casi una cuarta parte de la población total amparada. Pues entre hombres y mujeres son 50 y 50%, no tenemos mucha variación en esto. Okay.
La siguiente, por favor. Ok. Bueno, la necesidad de formar los servicios amigables para adolescentes, los amiguiste, surge a partir de la necesidad que tienen los adolescentes para la atención especializada, focalizada en este grupo etario. Y bueno, los creamos se crearon con la plena intención de otorgar atención específica de prevención. Esto es con énfasis en la prevención del embarazo adolescente, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como lo es el VIH y sus consecuencias como el SIDA. Estamos estrictamente apegados a las normas de planificación familiar, así como a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente No Planificado. Contamos en el ISSSTE con 100 servicios para la atención de adolescentes. Otorgamos un paquete básico de salud que se otorga a derechohabientes y no derechohabientes. Los equipos de los servicios amigables están conformados por personal de salud y ¿cómo decirlo de esta manera? Están muy bien articulados porque estamos participando médicos, psicólogos, personal de enfermería, trabajo social, nutrición, odontología. Estos brindan orientación, brindan servicios para la prevención de infecciones de transmisión sexual, la prevención del embarazo no planificado y bueno, tenemos un estricto apego a la prevención de la violencia de género y a las adicciones. El objetivo de los servicios amiguistas para adolescentes es brindar la atención integral a la población adolescente. Estamos haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva. En los servicios amigables para adolescentes garantizamos el pleno derecho a el pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, con un claro enfoque en derechos humanos. Estamos transversalizados totalmente por estos. Pugnamos por la equidad de género y la interculturalidad, promovemos la autonomía, así como la oportunidad a los adolescentes de tomar decisiones, adoptar medidas de protección sin presión ni coacción, así como la prevención de conductas de riesgo. La siguiente. Bueno. El diagnóstico de situación 2020 lo vamos a anotar en 2 indicadores, el conductas de planificación familiar para adolescentes y los usuarios nuevos de métodos anticonceptivos. Esto se reporta en el Sistema de Estadística de Medicina Preventiva. Bueno, en el 2020 hemos otorgado atención a más de 100,000 adolescentes mediante las consultas de planificación familiar. De estos se otorgaron los nuevos métodos anticonceptivos a más de 50,000 adolescentes. Esto es un número muy bueno que tenemos porque hemos tenido servicios cerrados, poca afluencia de adolescentes, pero es bueno por la pandemia. A continuación estamos mostrando la ruta de atención de servicios amiguiste en las unidades de salud. Esta atención se da en unidades de primer nivel y de segundo nivel. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que está llegando un adolescente al servicio, a la clínica. El adolescente en el primer punto demanda atención en los servicios. Entonces llegan y en la clínica todo el personal está en pleno conocimiento de que existe un servicio amiguiste en la clínica. Si esto no fuera así, en las clínicas hay una ruta en el piso donde van las huellitas que los dirigen a los servicios amiguiste. El primer contacto que tiene un adolescente en la atención de amiguiste es con el trabajador social. Se hace un triage mediante el cual hacemos una entrevista y en la entrevista nos damos cuenta cuáles son las necesidades prioritarias del adolescente. En este caso, bueno, la mayoría de las ocasiones
la atención que necesita el adolescente es irse al módulo de salud reproductiva. Ok, en el módulo de salud reproductiva se le otorga consejería, se le da a conocer cuáles son las conductas de riesgo, le damos atención ginecológica como por ejemplo en prevención Papa Nicolau, a las chicas que han iniciado vida sexual activa, así como se le otorgan los métodos de prevención de embarazo. Y bueno, también podemos decir que se hace mediante entrevistas, se hacen el reconocimiento y la atención a la violencia sexual. Okay, continuamos. En la ruta continúa el adolescente lo remiten al consultorio de salud bucal, lo llevan, en el caso de que la clínica tenga consultorio de odontología, lo remiten para allá. Luego, seguimos a la consulta de nutrición, en la cual se les da servicios, se les da las pautas para llevar estilos de vida saludables. Luego, en caso de que la necesiten o lo soliciten, se les continúa a psicología. En el cual se les da una charla de prevención de adicciones, y en caso de que lo necesiten, se les referencia a centros de integración juvenil, a los derechohabientes del ISSSTE, y a los centros de salud a los no derechohabientes. También se les da consulta psicológica. Ok, y estos dos últimos puntos son nuestros retos para el 2021. A formar al menos en 30% de nuestros servicios amigables para adolescentes, formar grupos de adolescentes. Esto es bien importante porque estamos buscando formar promotores adolescentes, es decir, adolescentes que atraigan a los servicios amiguiste a sus pares. VIH en amiguiste. Esto, como ya lo sabrán, los preservativos son una de las maneras más eficaces para prevenir el VIH. Este año, en el ISSSTE, se adquirieron por primera vez preservativos femeninos. Esto representa un paso adelante en la equidad, y como sabrán, también otorgamos preservativo masculino. Bueno, nosotros creemos que la promoción de servicios en redes sociales es una de las maneras más eficaces de entrar en las mentes de los jóvenes. Y es por eso que tenemos una campaña muy fuerte en redes sociales. Esta campaña se lleva a cabo en el Twitter y en el Facebook, en la cual invitamos a los adolescentes a que se acerquen al programa. También invitamos a la prevención del embarazo adolescente y que vengan a consulta psicológica y prevención de actividades de riesgo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada en Trabajo Social, Diana Carolina González Chávez, por esta interesante charla. A continuación, y siguiendo en materia de prevención y sobre todo en cuáles son los retos para los próximos años, estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy Rodrigo Moeno Mendoza, quien es presidente y fundador de México Vivo, que como ustedes saben es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha empujado y que ha llevado a muy buena causa una serie de problemas de salud, entre los cuales está el VIH. Rodrigo Moeno Mendoza es egresado
de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Es miembro del Comité Directivo del IMPREP México y cofundador y asambleísta del Consejo Ciudadano para VIH e ITS, infecciones de transmisión sexual, en la Ciudad de México. Rodrigo es secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo, vicepresidente del Consejo Coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES. También forma parte del Love Matters Network y del Grupo de Prevención de Embarazo Adolescente de la Ciudad de México. El título de su presentación, Prevención del VIH al 2030. Adelante, por favor, Rodrigo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doy las gracias en primera instancia a Funsalud por este espacio que abren para hablar de los retos del VIH hacia el 2030. Gracias al doctor Santiago March por esta invitación. Es un gusto, además, coincidir con el doctor Vega y con la trabajadora social Diana en esta tarde. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poco de los retos que tiene nuestro México en prevención de VIH hacia el año 2030. De inicio, vamos a dar un muy breve repaso sobre las metas regionales de prevención, las metas para América Latina. Estas metas son que podamos reducir las nuevas infecciones por VIH del 75 al 90% para 2030, que tengamos acceso a paquetes de prevención combinada en poblaciones clave, que haya acceso a pruebas de VIH en las poblaciones clave, que el uso del condón en las poblaciones clave sea de al menos el 90%, que haya conocimiento sobre VIH entre jóvenes y que haya financiamiento en prevención dirigida a poblaciones clave. Adicionalmente, estas metas de prevención, los objetivos regionales de discriminación, pues sabemos que la discriminación es todavía hoy día una de las principales barreras para el acceso a la salud al VIH. Tenemos como objetivos que hayan 0 leyes, políticas y reglamentos discriminatorios relacionados con el VIH, que haya 0 discriminación relacionada al VIH en los servicios de salud, que el 90% de las respuestas nacionales aborden la necesidad específica de VIH de mujeres y niñas, que haya 0 tolerancia a todas formas de violencia, incluyendo la violencia basada en el género, la identidad de género, orientación sexual, estado serológico, trabajo sexual, uso de drogas, origen étnico, discapacidad o encarcelamiento. El quinto y último objetivo es que todas las personas que viven con o están afectadas por el VIH tengan acceso a justicia y protección internacional. En el marco de estas metas, yo me he permitido señalar 8 de las grandes prioridades o retos que tiene nuestro México actualmente en miras a 2030 para la prevención del VIH, que me permito enunciar a continuación. El primer reto es reducir las nuevas infecciones. El segundo es que llevemos la prevención combinada a las poblaciones clave. El tercero es el acceso a pruebas de detección y autotesteo. El cuarto, el acceso universal al tratamiento. El quinto, el uso del condón en las poblaciones. El sexto, PrEP. El séptimo, educación integral en sexualidad. Y el octavo, financiamiento para la prevención. ¿Cómo podemos reducir nuevas infecciones por VIH? De primera instancia, detectando a quienes ya viven con VIH. En México se calcula que hay entre 280,000 y 300,000 personas que viven con VIH, pero solo tenemos 190,000 con tratamiento, lo que nos habla de que hay cerca de 100,000 personas que viven en nuestro país con VIH y lo desconocen. Y estas personas que viven con VIH, lo desconocen y no tienen tratamiento, muy probablemente lo están transmitiendo a otras personas. Entonces, la primera prioridad para reducir es que tengamos una detección quien ya lo tiene y que tenga un pronto inicio de tratamiento antirretroviral. Como tercer reto para reducir las infecciones es la accesibilidad a la profilaxis post-exposición PEP. Todavía en muchas clínicas solo se da este servicio para víctimas de violencia, mientras que debe de proveerse a cualquier persona que haya tenido una relación de riesgo a VIH. Nos falta todavía mucha accesibilidad a la PEP. Nos falta una política pública de PrEP, de profilaxis preexposición a poblaciones clave. Actualmente en México solo hay un protocolo de investigación para 3,000 personas y esta ha sido una de las políticas más efectivas en los países que han disminuido la epidemia de SIDA consistentemente. Adicionalmente a esto, el que haya suficiente acceso a insumos de prevención. Nos compartía la compañera del ISSSTE que por primera vez están comprando condones para mujer
mientras las instituciones de salud no tengan suficiencia de métodos de prevención, difícilmente muchas de las poblaciones clave podrán prevenir nuevas infecciones. Es bien importante que el sector salud tenga insumos suficientes de protección para las poblaciones clave. Adicionalmente a este punto, el fortalecer los centros comunitarios de atención a ITS, que ha sido una política no solo demostrada en México, en todo el mundo, el que estos centros comunitarios llegan a muchas poblaciones a las que no llegan los servicios de salud, y finalmente el acceso a educación integral en sexualidad como una medida de prevención a largo plazo. A continuación, voy a hablar sobre lo que es la prevención combinada. El ONU-SIDA define la prevención combinada como el conjunto de programas comunitarios fundamentados en derechos y evidencia que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales que están diseñadas para satisfacer las necesidades de prevención de infección por VIH en personas y comunidades específicas. México necesita trabajar en una estrategia 2030 de prevención combinada en la cual pueden articularse esfuerzos y sinergias tanto del gobierno federal, el sector salud, las organizaciones civiles, los servicios comunitarios, la academia e investigadores. Mientras tengamos esfuerzos separados y no articulados, será mucho más difícil alcanzar las metas de prevención combinada para nuestro país. Aquí en pantalla están ustedes viendo algunos ejemplos de aplicaciones en salud sexual que tenemos desde México Vivo, en el cual la ciudadanía de manera gratuita de acceso universal puede encontrar no solo información, sino directorios, mapeo geolocalizado de los servicios que ofrecen las diferentes instancias de salud para poder prevenir, detectar y atender oportunamente el VIH. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos falta en acceso a pruebas de detección y autotesteo? Necesitamos aumentar la oferta de pruebas de detección en poblaciones claves, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en los Capacits y los AIS. Tenemos que ampliar la oferta de pruebas. Tenemos que formular modelos de contratación social para que aumenten los centros comunitarios de diagnóstico. Tenemos que actualizar la NOM 010 para que pueda haber autotesteo. ¿Qué es el autotesteo? El que cualquier persona que tuvo una relación de riesgo puede ir a una farmacia, comprar su prueba de VIH, hacérsela en casa y si tiene un resultado positivo, ir a buscar a las instancias de salud el tratamiento que requiere para el control del VIH. En México aún no tenemos autotesteo. Tenemos que retomar los esfuerzos pre-COVID para nivelar la disminución en diagnóstico. En este año, en 2020, tenemos una disminución de casi el 56% en diagnóstico de VIH comparado al año 2019 por la emergencia sanitaria que suspendió muchos servicios de salud. Tenemos que continuar con estrategias para llevar la detección a la calle, a espacios donde están las poblaciones clave y será vital, el doctor Vega lo sabe, estamos trabajando al respecto, el que pueda haber una unificación de sistemas de información de diagnóstico para las y los usuarios de los servicios de salud. En cuanto a acceso universal al tratamiento antirretroviral, cabe destacar que México cuenta con los mejores esquemas de tratamiento antirretroviral, no solo en la región, sino prácticamente en el mundo, pero nos faltan estrategias para acelerar el inicio de tratamiento. Todavía hay instancias que llegan a tardar hasta 6 meses en que una persona recibe un diagnóstico positivo e inicia tratamiento, mientras que la OMS nos dice que en 7 días alguien que está diagnosticado debe de iniciar su tratamiento para controlar la carga viral, ser indetectable, por lo mismo intransmisible. En México nos falta mucho aún. Nos falta todavía facilitar los trámites y estudios de inicio de tratamiento en todo el sector salud. Nos falta un acuerdo entre los sistemas de salud para facilitar la migración de usuarios. Esto es algo que no habíamos visto antes y que lo estamos viendo a partir de COVID, de personas que pierden seguridad social y tienen que migrar a instancias del INSABI, por ejemplo, o viceversa, y todavía tardamos mucho en hacer posible esta migración para que continúen con su tratamiento y tengan buena adherencia. Nos falta reforzar los programas de salud mental para la adherencia. Yo diría que especialmente ahora estamos viendo grandes retos en salud mental en general en la población. El que sea una realidad la provisión de 2 a 3 meses de tratamiento antirretroviral, que no tengan que ir cada mes los usuarios de VIH por su tratamiento antirretroviral, que no se descontinúen los estudios de carga viral y CD4 para saber la eficiencia de los tratamientos y un sistema unificado de expedientes electrónicos entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud que nos permitan de manera mucho más fácil tanto la migración y los expedientes de cada una de las personas para la continuidad de su atención y tratamiento.
En cuanto al uso del condón en poblaciones clave, se nos ha olvidado que hoy en día sigue siendo la única manera de prevenir el VIH y tenemos que reforzar las estrategias para el uso del condón. En México tenemos años de no ver una campaña generalizada de la importancia del uso del condón. Creo que es vital que lo retomemos, creo que es vital que haya insumo suficiente, que sea mucho más accesible. Todavía hay farmacias en Jalisco en las que si uno quiere ir a comprar un condón, pues está debajo de un altar, hay que pedirlo, pasar por ciertas vergüenzas, tenemos que ser mucho más accesible el condón. Tenemos que brindar desde la sexología herramientas para que las y los jóvenes eroticen el uso del condón, que no sea una barrera, o sea, el condón es un método de barrera al VIH, que no sea el condón una barrera para las relaciones sexuales protegidas y saludables de nuestra población. Tenemos que dotar de herramientas de negociación todavía para el uso del condón. Recordemos que hay muchas regiones de nuestro país en las que la mujer no puede negociar el uso de un anticonceptivo y tenemos que empoderar a las poblaciones para exigir sistemáticamente en cada una de sus relaciones sexuales la protección a través del preservativo. En cuanto a la profilaxis preexposición, ya se cuenta con el tratamiento. Desde el año 2010 nuestro país compró tratamiento para 10,000 personas que no se ha usado al día de hoy. Necesitamos urgentemente una política pública para PrEP en todo el sector salud. PrEP hemos visto en grandes ciudades como Londres, que ha sido una de las políticas y estrategias más eficaces para erradicar el SIDA. Ojo, no hablo de disminuir infecciones, hablo de erradicar el SIDA y obviamente también disminuir nuevas infecciones. El que cualquier persona que tenga necesidad de PrEP por prácticas de riesgo pueda tener acceso a la profilaxis preexposición. El que aprovechemos los estudios que se han hecho, en particular en México tenemos los resultados del INPREP, liderado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas con la Clínica Condesa. Necesitamos modelos de provisión de PrEP combinados. Hay diferentes modalidades de PrEP, todos los días o 2-1-1. Necesitamos capacitar a las organizaciones comunitarias para ofertar PrEP. Necesitamos aprovechar los estudios que ya hay, disminuir los costos de PrEP. Todavía hoy una persona que quiere comprar PrEP en farmacia cuesta 1,800 pesos, lo cual se vuelve muy limitante para una población como la de México. Finalmente, el último punto que abordaré de hoy como uno de los grandes retos para la prevención del VIH en nuestro país, ahí les pongo algunos ejemplos de las campañas que hacemos desde México Vivo, pues es la inversión a largo plazo, el invertir en educación integral en sexualidad. Si bien ya se reformó el artículo 3º constitucional y hoy en día es un derecho para todas y todos, esto no ocurre todavía en las aulas. Hace falta la elaboración de una currícula en educación integral en sexualidad, que haya una estrategia nacional, que hayan modelos también para las poblaciones no escolarizadas, que en nuestro país son grandísimas, que pueda haber educación sexual en línea, que hayan programas de capacitación a personal docente también y programas de formación continua para madres y padres. Recordemos que en el hogar es el primer lugar en el que deberíamos de hablar estos temas. Lamentablemente en nuestra generación no tuvimos educación sexual y es muy difícil transmitirla a las nuevas poblaciones, pero eso no nos impide a mamás y a papás a formarnos, educarnos y transmitirla a las y a los más jóvenes. Siguiente, por favor. El trabajo en línea hoy nos abre posibilidades grandísimas y como penúltimo tema, el financiamiento para la prevención, pues si no hay dinero, difícilmente pueden estas acciones ocurrir. Hace falta que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión destinen los recursos necesarios para la prevención del VIH en México, más después del letargo que hemos tenido este 2020 en la respuesta. Tienen que haber más esfuerzos coordinados entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Es el camino que hemos visto en el mundo como más eficaz, el que podamos acceder a recursos y apoyos internacionales y que las dependencias del Ejecutivo trabajen de manera más coordinada con las organizaciones comunitarias que tienen la mayor experiencia en la prevención, detección y atención al VIH. Y para concluir, cierro con el gran muro que nos ha detenido en los últimos años lograr erradicar el SIDA, que es el estigma y la discriminación. Mientras no erradiquemos de nuestras mentes, de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestra sociedad el estigma, el VIH, la discriminación que sigue ocurriendo en muchas partes, será imposible poner fin a la epidemia del SIDA.
Dejo aquí una cita del alcalde de Londres durante la conferencia de Fast Track Cities el año pasado, cuando Londres es la primera ciudad del mundo que supera las metas de 90-90-90, en el cual él habla de que es el resultado de los esfuerzos coordinados, de la prevención combinada, de la suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil, academia y el sector privado. Indiscutiblemente hay muchos recursos que hay desde el sector privado para hacer frente a la epidemia del VIH. Finalmente, el que tengamos acceso universal a PrEP, a la profilaxis preexposición, y con esto concluyo agradeciendo el espacio a FunSalud. Muchas gracias a Rodrigo Moeno por esta interesante exposición. Continuando con el programa, ahora será el turno del doctor Jesús Felipe Jiménez Roldán. González Roldán. Jesús Felipe González Roldán, a quien le estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hizo para trasladarse y poder estar con nosotros en vivo el día de hoy. El doctor Jesús Felipe González Roldán es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con una maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y también una maestría en Gestión Hospitalaria por la Universidad de Alcalá de Henares. Es especialista en salud pública, certificado por el Consejo Nacional de Salud Pública. Se ha desempeñado en diversas áreas orientadas a la prevención y promoción de la salud, regulación sanitaria y ha impulsado políticas públicas en problemas nacionales de salud. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, entre los que destaca el de ser el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE. Y actualmente, como ya lo comenté, es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Su presentación se titula Retos en Políticas de Salud en torno al VIH-Sida. Adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Gracias, doctor Santiago March, por habernos considerado. Al final, lo que yo voy a hablar es un tema que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con qué retos vamos a enfrentar en términos de lo que sería pues este problema importante de salud pública en nuestro país, que tiene 37 años de haberse presentado. Recordemos que en 1983 fueron los primeros casos diagnosticados en México, que en aquel entonces se diagnosticaron 67 casos y que el año pasado pues se diagnosticaron alrededor de 17,000 casos nuevos, que es una cifra que se ha venido manteniendo de manera constante en nuestro país. En todo lo que ha sido este problema de salud, llevamos más de 310,000 casos diagnosticados, en los cuales el 81% corresponden a hombres y un 19% a mujeres. Quiere decir que tenemos casi 254,000 casos diagnosticados en hombres y alrededor de 60,000 para cerrar las cifras en términos de las mujeres. Yo lo primero que quisiera comentarles, y más en términos de lo que ha venido pasando, es que para poder entender un problema de salud pública tenemos que visualizarlo en el contexto nacional que tenemos en materia de salud pública. Sí señalar que durante todo el siglo pasado la esperanza de vida se duplicó a nivel mundial, cuando tradicionalmente en casi 2,000 años previos, o en 1900 años previos, la esperanza de vida se había mantenido estable alrededor de los 30 años. Es decir, toda la transición demográfica, toda la transición tecnológica, el desarrollo de antibióticos, el desarrollo de antivirales, el desarrollo de vacunas como tal, permitió que la población mundial duplicara lo que es duplicáramos lo que es la esperanza de vida, y la cual en nuestro país es de aproximadamente 75 años de vida, 76 años para las mujeres, 74 años para los hombres. Señalar que hace 70 años, ¿no?, nuestro país solo tenía 25 millones de habitantes, hoy tenemos 125 millones de habitantes, que teníamos una población que se ha incrementado en los últimos 70 años 5 veces más como tal, que también la tasa de analfabetismo se ha reducido de manera importante y eso es fundamental. Está totalmente demostrado que una sociedad educada es una sociedad
que tiene educación es una sociedad que va a poder enfrentar los problemas de salud pública como tal. Se ha bajado 38 puntos porcentuales en el analfabetismo en México, y también la matrícula de educación superior se ha incrementado en 30 veces, es decir, cada vez tenemos mayor población con acceso a niveles de licenciatura como tal. Y eso hay que tenerlo, y aquí lo que hay que señalar es que la salud tiene una visión, y yo me gustaría recalcar dos cosas. Salud y educación son los brazos humanistas de cualquier estado, ¿no? Son los brazos humanistas que al final logran y buscan un objetivo común, que es el desarrollo armónico de las capacidades de un individuo. Está totalmente claro que cuando un pueblo tiene educación, va a ser mucho más fácil que tenga mejores niveles de salud, y viceversa. Cuando uno tiene salud, va a tener mucho mejores niveles de educación. Entonces hay que verlos como un binomio indisoluble que, como señalaba, buscan desarrollo armónico. Pero al final también hay condicionantes que tienen que ver con el desarrollo de las patologías en nuestra población, en términos de población empleada, el tipo de vivienda que se tiene, la alimentación, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, y en esta relación con el medio ambiente también cómo nos relacionamos entre nosotros y qué tan empáticos somos. Ya Rodrigo señalaba de manera muy clara, uno de los grandes problemas que finalmente también ha permitido en estos casi 40 años desarrollar una sociedad es romper el estigmatismo, el romper las barreras que impiden en un momento dado hablarnos como iguales de tú a tú, sin considerar creencia, religión, estatus social o inclusive el color de la piel. Y eso creo que el tema de VIH también vino a hacer un parteaguas en esto. ¿Por qué? Porque al final un servidor ha sido pues un impulsor de las políticas para el control de tabaco desde la sociedad civil. Conozco lo que es la sociedad civil, y si hay alguna sociedad civil que yo tengo que señalar que le debe mucho, no solo a este país, sino a la comunidad mundial, es la sociedad civil organizada que ha dado respuesta al VIH-Sida como tal. Son los que más han empoderado, son los que más han defendido sus causas y son los que más avance ha permitido. Y cuando un Estado es capaz de poder entablar un diálogo abierto, plural, constructivo, con una sociedad civil empoderada, es cuando podemos tener grandes avances sin lugar a dudas, y eso es algo que hoy en día tenemos que considerar, ¿no? Los autoritarismos, la cerrazón, la crítica sin razón y el señalar que todo estaba mal sin reconocer cómo lo bueno que podía existir, pues lo único que lleva es a que tengamos mayor problema de salud pública y sobre todo mayor morbi y mortalidad como tal. Creo que aquí también es importante el señalar que hay retos en materia de salud pública que indudablemente tienen que ver con un problema tan importante en materia de salud pública como es el VIH-Sida. Hay problemas de tipo administrativo, si no hay el adecuado presupuesto, si no hay los recursos humanos capacitados para tratar, para prevenir, para detectar oportunamente, pues evidentemente un programa va a tener pocos resultados. Pero si no hay presupuesto, por ejemplo, para garantizar el acceso a terapias como pueden ser los antirretrovirales, en ese momento el Estado mexicano deja en deuda a una población que tiene con qué prevenir y que tiene con qué controlar su enfermedad como tal. Al final también el sistema de salud pública como tal, se habla de esa fragmentación o segmentación, pero cuando las instituciones, y aquí hay que señalarlo, todo el mundo habla de poder lograr un sistema unificado de salud. Eso es partir de una premisa falsa cuando se tienen de manera significativa grandes diferencias entre las instituciones de salud. No es lo mismo lo que sería un contrato colectivo de trabajadores del Seguro Social que del ISSSTE, por ejemplo, desde el punto de vista de médicos, enfermeras, y desde ahí hay una gran dificultad para la unificación, pero hay áreas de oportunidad donde sí se pueden coordinar y donde sí pueden integrarse, como se ha demostrado en las campañas de vacunación. Y el caso de la atención a pacientes de VIH no debe de ser puede ser un claro ejemplo de cómo si hay coordinación entre las instituciones, pueden coadyuvar de manera mutua para poder identificar problemas de salud. Y llamo la atención simplemente un ejemplo. Si en el Seguro Social
no hay tratamiento para tuberculosis farmacorresistente y entender que muchos pacientes que tienen VIH, y lo voy a señalar más adelante, van a tener un problema de tuberculosis. Y si este es farmacorresistente y el Seguro Social no puede dotar sus medicamentos por X, Y o Z, trámite burocrático, y la Secretaría de Salud lo puede hacer y puede garantizar el abasto de este tratamiento para un paciente farmacorresistente independientemente de la institución, hay que hacerlo, hay que coordinarnos y hay que facilitar los procesos burocráticos para que esto se pueda dar de manera clara como tal. Hay retos específicos, hoy estamos viviendo más que nunca un reto que nos tiene a todo el mundo en vilo, especialmente a nuestro país, como es la pandemia del coronavirus, y estos retos específicos son los que tenemos que aprovechar para fortalecer y empoderar nuestros sistemas de salud como tal. Hoy estamos pasando en términos de una transición epidemiológica entre lo que serían enfermedades infecciosas, como es el caso de VIH, a enfermedades crónicas no transmisibles, pero hoy todavía tenemos que aprender mucho porque el paciente diabético con VIH tiene más propensión a que en términos de su padecimiento pueda tener mayor impacto en su salud como tal. Básicamente también tendríamos que señalar de manera muy clara cómo esta transición demográfica estamos perdiendo o ya perdimos lo que es un bono demográfico como tal. Teníamos una población predominantemente joven a inicio de este siglo. Hoy estaríamos hablando de que la población va a ser para el año 2050 predominantemente mayor de 50 años y donde vamos a pasar de lo que sería esta forma de dulce de chocolate o quises a lo que es el mantecado pancake de manera muy clara como tal, donde la población actual que hoy tiene entre 0 y 9 años de edad se va a encontrar para el 2050 entre 45 y 54 años de edad. Si no preparamos al sistema de salud para atender esto, vamos a llegar tarde, como nos ha pasado en múltiples ocasiones, a atender los principales problemas de salud. Y la población que hoy tiene entre 10 y 25 años va a estar por encima de los 55 a 70 años en el 2051, y eso es algo que hay que considerar. A nivel global, vean ustedes la carga de las defunciones, a nivel mundial, 7 de cada 10 son enfermedades crónicas no transmisibles, con una carga de enfermedades transmisibles del 20% y donde el VIH está presente ahí con un 2-3%. Sin embargo, en términos de nuestro país, las enfermedades no transmisibles es el 80%, es decir, 10 puntos porcentuales por encima de la carga mundial, y el VIH aproximadamente representa para nuestro país un 1% de la carga como tal de padecimientos. Si analizamos, y afortunadamente dentro de las 10 principales causas de mortalidad en nuestro país, no encontramos a las defunciones que andan alrededor de 5,000 anuales como consecuencia de lo que sería VIH y SIDA, ¿no? Y aquí sí me gustaría señalar porque nos estamos acostumbrando al simple recuento de cifras en términos de casos o de defunciones por COVID. Y lo que hoy está pasando en nuestro país es una tragedia de dimensiones catastróficas, donde al final hoy vamos a llegar hoy a más de 105,000 defunciones, donde ya algunos estudios de exceso de mortalidad de la propia Secretaría de Salud estaría hablando que andaríamos por encima de los 160,000 defunciones y que ubicaría al COVID como la primera causa de mortalidad en nuestro país, lo cual es triste y es trágico como tal, y de ahí que tengamos que replantear y que fortalecer las estrategias de prevención y control del COVID, porque también hay que señalar de manera muy clara que el personal que día a día, con perdón de la palabra, pero se parte la madre en las áreas hospitalarias, la realidad es que también empieza a cansarse de estar atendiendo constantemente, cotidianamente a estos padecimientos. Yo llamo ahí la atención, por ejemplo, porque al final tenemos 17,000 casos nuevos de VIH al año, tenemos 20,000 casos de tuberculosis al año, pero hoy tenemos 22,000 defunciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto es algo a considerar porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hoy mata más mujeres, ¿no?, que por cáncer cervicuterino y cáncer de mama juntas. Y lo llamo la atención porque hoy hay una feminización de la epidemia del tabaquismo y al final todo el mes de octubre se lo dedicamos a cáncer cervicuterino y cáncer de mama y prestamos poca atención, por ejemplo, a lo que sería el EPOC.
Ya hablaba de que en los años 80 se requirió de la instrumentación de medidas urgentes de contención, que aparte fueron parteaguas en términos de lo que serían las políticas inclusive de comunicación social. Hoy nos olvidamos que hace 40 años el poder señalar a los adolescentes usa el condón era motivo de estigma o motivo inclusive de escarnio o motivo inclusive de cuestionamiento por cuestiones religiosas o ideológicas. Hoy afortunadamente podemos decir de manera libre que los adolescentes tienen que aprender a usar condón, ¿no? Que tienen que saber ponérselo, que el preservativo se tiene que dar y que es importante que respetemos las orientaciones de cualquier tipo y sobre todo lo veamos con un mecanismo de prevención y promoción. Si en algo vino a coadyuvar el VIH-Sida es en tener una comunicación social más fuerte en materia de prevención y promoción de la salud. Se prohibió en aquel entonces la comercialización de la sangre y sus derivados, lo cual fue benéfico. Nos olvidamos que hace 40 años la sangre se compraba. Hoy la sangre es donada como un acto de fraternidad entre unos y otros como tal. Y entonces estas políticas han servido y ese fomento del uso del condón es algo que no tenemos que olvidar y que hoy tenemos que seguir impulsando como tal y que también tenemos que garantizar la cobertura gratuita del tratamiento antirretroviral. Cueste lo que cueste, tenemos que garantizar los métodos de mayor innovación y que puedan brindar mayores resultados. El costo-beneficio y el costo-efectividad está demostrado. El tener que México tenga acceso a los mejores medicamentos va a permitir que también gastemos menos en complicaciones derivadas de esto y yo aquí siempre celebraré que esta sociedad civil organizada de VIH-Sida ha sido fundamental y mi respeto para ellos porque no es fácil la lucha que han dado. Yo voy a tratar inclusive de dirigirme a la relación tuberculosis-VIH, que es clave. En México tenemos casi 22,000 casos nuevos de tuberculosis. Se nos olvida que hace 70 años, a los que hoy cuestionan el sistema de salud, México construía hospitales específicos para tratar tuberculosis. El INER, que hoy es el centro de batalla contra COVID, se construyó para atender pacientes de tuberculosis. El GEA González, el de Soquipan en Jalisco, se construyeron para atender pacientes con tuberculosis. Hoy, afortunadamente, gracias a continuidad en las políticas públicas, ¿no?, lo que menos ven esos hospitales son pacientes con tuberculosis. Tenemos 200 casos anuales de farmacoresistencia y el 7.4 de los pacientes de estos casos nuevos están relacionados con TB de tuberculosis, SIDA como tal, ¿no? Hay avances, ¿no? Hemos mantenido una baja prevalencia de la tuberculosis en México, sin embargo, en cualquier momento no se nos olvide que es una enfermedad oportunista. Si bajamos la guardia y no garantizamos el tratamiento adecuado para los pacientes con tuberculosis, ¿no?, estos pacientes y el repunte puede ser importante y nos va a salir más costoso que si gastamos ahora en garantizar el tratamiento. Hay entidades donde inclusive están íntimamente ligadas a los casos de VIH, Baja California, Sonora, Tabasco, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, son entidades vinculadas a donde hay predominio de tuberculosis y también hay predominio de VIH y por ende morbimortalidad en ambos casos. Aquí están los casos nuevos del binomio tuberculosis-VIH en los últimos 10 años, van a ver que andan alrededor de menos de 2,000 casos con este binomio al año como tal. Ya hablábamos de que era el 7% de todos los casos. Señalar las entidades, Baja California que le señalaba, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León como tal, como le señalaba. Y por eso los retos para el 2030 es que proporcionemos servicios integrales en el binomio VIH y consideremos la tuberculosis. Hay que determinar la prevalencia de VIH entre todos los pacientes con tuberculosis. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada paciente que identifiquemos con tuberculosis no va a tener una atención integral si no le hacemos una prueba para ver si es seropositivo o no. También en contraparte, si a cada paciente que identifiquemos con VIH no le hacemos una prueba para diagnosticar o identificar si tiene tuberculosis, va a ser una mala atención o una mala praxis médica como tal.
Tenemos que reducir la carga de tuberculosis en personas con VIH y iniciar de manera temprana el tratamiento antirretroviral, intensificar la búsqueda de tuberculosis y proporcionar tratamiento anti-V en pacientes con VIH, iniciar la prevención de tuberculosis con terapia preventiva con isoniazida y el tratamiento antirretroviral temprano. Tenemos que garantizar el control de toda infección en pacientes con tuberculosis, reducir la carga de VIH en pacientes con diagnóstico presuntivo confirmado de tuberculosis, proporcionar la prueba de VIH y consejería a pacientes de tuberculosis y viceversa, y las intervenciones de prevención del VIH en pacientes con TB como tal, ¿no? ¿Cuál es el proceso de acción acelerada que señala la OMS? El monitoreo de estas metas 90-90-90, que quiere decir 90% de personas diagnosticadas, el 90% bajo tratamiento y el 90% de los pacientes que no identifiquemos carga viral. Esa es la meta. Ya nos señalaba Rodrigo, México aún no puede alcanzar la meta si aún tenemos muchos casos de personas que son seropositivos sin que los hayamos identificado. Tenemos que consolidar nuestro sistema de vigilancia sanitaria, el cual México tiene y es muy bueno. Sin embargo, siempre hay oportunidades para fortalecer los sistemas de vigilancia y eso es algo que estoy seguro que con la visión que está teniendo la doctora Letze de la Torre seguramente lo va a lograr, dado el profesionalismo que tiene ella en tema de lo que es el VIH. Sin embargo, si no le damos el presupuesto para que garantice el tratamiento, pues las buenas intenciones pueden quedar solo en buenas intenciones. Y también tenemos que visualizar cuáles son las poblaciones clave, los grupos de edad objetivo y la equidad en el acceso, mejorar la calidad de los datos de mortalidad por el VIH y el monitoreo de las metas de prevención. Para mí es muy claro que debe de haber un abordaje integral con una visión de salud pública, con una visión de una atención médica adecuada, de calidad, con una política de regulación sanitaria y política fiscal para que existan medicamentos accesibles, el control de hemoderivados, medidas fiscales que garanticen la prevención y tratamiento para pacientes con VIH, incrementar la conciencia pública individual sobre la prevención y control del VIH, orientar el Sistema Nacional de Salud hacia la detección temprana, resolver y controlar en el primer contacto y en clínicas especializadas. Este es de los grandes ejemplos de una clínica especializada, puede tener un contacto muy estrecho con el paciente y que el paciente se sienta totalmente arropado por lo que es un sistema de salud para poder disminuir la incidencia y prevalencia de VIH y sus comorbilidades como la tuberculosis que decía. En conclusión, la atención especializada puede tener limitaciones en cuanto a alcance y capacidad de atención. Por eso los modelos deben de ser integradores, la tecnología y las herramientas de la clínica especializada siempre deben de buscar fortalecer al primer nivel de atención con una interacción entre ellos. Fundamental establecer sistemas de referencia y contrarreferencia. Si bien se privilegian las clínicas especializadas y somos capaces de construir un modelo de primer nivel más fuerte de manera integral, nos vamos a ahorrar muchos recursos y en una clínica especializada la capacidad siempre es limitada, pero en el caso de la atención de VIH ha probado su eficacia. Algo que es muy claro, en salud pública las individualidades pesan muy poco, solo el trabajo en equipo es el que nos puede llevar a tener resultados y en salud pública se debe trabajar en equipo para poder obtener estos resultados y no se debe improvisar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Felipe González Roldán. A continuación, escucharemos la intervención del maestro Héctor Arreola Ornelas. El maestro Arreola es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Economía de la Salud por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y el Instituto Nacional de Salud Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de 58 documentos de investigación y 12 capítulos de libros que comprenden las temáticas de protección financiera, políticas y sistemas de salud, cáncer, evaluación económica y economía laboral. En 2005 recibió, junto con otros autores, el premio de investigación de la Global Development Network por su trabajo Preventing Impoverishment, Promoting Equity and Protecting Households from Financial Crisis, Universal Health Insurance Through Institutional Reform in Mexico. El título de su presentación, Visión de Funsalud sobre el VIH en México,
Adelante, maestro Arriola. Gracias, buenas tardes. Agradezco a los organizadores del evento por su invitación. Héctor Arriola, coordinador de investigaciones económicas de la Fundación Mexicana para la Salud. Y a mí me toca hablar sobre la visión de FunSalud sobre el VIH-Sida en México. La visión de FunSalud. Como mensaje principal para el tema que a mí me toca es, quiero dejarles o decirles que las evidencias en la investigación, específicamente para este tema, para el control del VIH-Sida en México a través de los años, ha servido para reforzar la política pública y esto ha tenido un éxito relativo en el control de la epidemia del VIH-Sida. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años lo hemos dejado de hacer. La evidencia y la inversión que estamos haciendo para generar evidencia, para el control de muchas enfermedades, no solamente el VIH-Sida, ha sido insuficiente y por lo tanto estamos relegando a la investigación y la evidencia ya no está teniendo este papel tan importante que había tenido, fundamental en años anteriores para empujar la política pública. Lo que necesitamos es que en la actualidad deberá ser nuevamente la evidencia la que señale que si no se apuntala lo ya ganado, se podrá convertir en un retroceso en esta sindemia. ¿Cuál ha sido la experiencia de FunSalud a lo largo de los años en cuanto al tema del VIH-Sida? Bueno, inicia con la iniciativa regional sobre el SIDA en América Latina, conocida como SIDALAC, en el año de 1998, y tuvo una duración, se prolongó hasta el año 2006. Esta fue inicialmente, inició con un financiamiento a solicitud expresa del Banco Mundial y posteriormente trabajó en estrecha colaboración con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, ONU-SIDA, y con otras fuentes de financiamiento. Después, para el año 2011, FunSalud inicia o retoma el proyecto de VIH-Sida con recursos o con este que nosotros llamamos el proyecto del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Es un proyecto muy grande y que año con año le permite a los países que lo obtienen, pues, conseguir financiamiento pues, para atacar a grupos vulnerables. En este caso, pues México tuvo, a pesar de ya no ser considerado como un país para recibir fondos y específicamente menos del Fondo Mundial, pues a pesar de ello se convenció a los financiadores y se logró traer el proyecto el cual buscaba fortalecer la respuesta nacional en el área de la prevención del VIH-Sida en grupos vulnerables. FunSalud fungió en ese entonces como el administrador o articulador de los recursos y lo operó con un conjunto de instituciones socias. El proyecto era para 2 años, 2011 y 2012, sin embargo, por el interés del proyecto se logró tener un año más de plazo y se prolongó hasta 2013. ¿Qué sabemos en cuanto a la epidemia del VIH-Sida en México? Estos datos seguramente ya los conocen muchos de ustedes. Se estima que el total de adultos y niños viviendo con VIH-Sida para el año 2019 fue de 220,000 personas en México, de los cuales el 99%, es decir, aproximadamente 217,000, corresponde a adultos de 15 años o más. La prevalencia o el número de personas con VIH y SIDA en el grupo de adultos de 15 a 49 años es del 27%, de 0.27%. El porcentaje de personas infectadas por VIH que no lo saben, estos son datos de 2013, es del 50%. Se tiene que los adultos y niños que cada año adquieren esta enfermedad se estima que es de aproximadamente 16,800 personas. Se sabe también que el número de personas que murieron por causa del SIDA en el año pasado fue de aproximadamente 5,000 personas. Esto implica una tasa de mortalidad de 4 por cada 100,000 habitantes.
Sabemos que el número de personas recibiendo un tratamiento antirretroviral en todo el país es de 117,000, casi 118,000 personas, y que de estos aproximadamente la mitad, el 60%, corresponden a tratamientos que los otorga los servicios de salud de la Secretaría de Salud. El costo promedio por tratamiento en la Secretaría de Salud de estos pacientes es de aproximadamente 53,000 pesos a valores de 2015, y que el mayor costo de los tratamientos corresponde a los antirretrovirales, que tienen un costo de aproximadamente 40,000 pesos. Entonces, estas cifras son las que revelan el trabajo de FunSalud sobre este tema. El VIH detonó un tema muy específico que en general tomó mucho sentido en los últimos años, en la segunda mitad de los años 90, y que eran lo de las cuentas en salud. Las cuentas en salud revelaron a nivel mundial que era muy importante saber cuáles eran las fuentes y los recursos disponibles para atender a las poblaciones, ¿sí? Y de ahí derivaron un conjunto de cuentas secundarias o específicas sobre enfermedades. Si bien estas cuentas en nuestro país iniciaron en FunSalud en el año de 1994, las cuentas específicas para VIH-Sida empezaron 2 años después. Las cuentas en salud nos revelaban que el 50% del financiamiento total que se hacía a la salud en nuestro país venía de financiamiento directamente del bolsillo de las familias, ¿sí? Fue muy revelador, y esto impulsó la política pública. 2 años después, con las cuentas en salud específicas para VIH-Sida, lo que se observa es que el financiamiento para esta patología no era muy diferente. Y de hecho, pues como apenas empezaban los primeros casos, pues prácticamente no había recursos para atender la patología. Estas cuentas continuaron a lo largo de los años, se institucionalizaron y pasaron de ser como parte del trabajo rutinario de FunSalud, se convirtieron en trabajo rutinario del sistema de salud. Y tenemos pues que al 2015, a diferencia de las primeras estimaciones que se hicieron, y ya con la política pública en marcha sobre este tema de VIH-Sida, sabíamos que el recurso, el total del gasto en salud para 2015 fue de aproximadamente 5.9% del PIB, o del Producto Interno Bruto de todo nuestro país, ¿sí? Y de este 5.9% total del PIB, el 1.1% correspondía a inversión para el control y tratamiento del VIH-Sida, ¿sí? Que en términos, en dólares, correspondieron a más o menos 720 millones de dólares. No mucho, en realidad no es mucho para lo que representa esta enfermedad en nuestro país. Y de estos 720 millones de dólares, aproximadamente el 98% venía, perdón, 91% venía de la fuente pública, a diferencia de lo que pasaba con todo el financiamiento del sector salud, que decíamos que la mitad era financiamiento privado por parte de los hogares. Aquí no, en el caso del SIDA es muy revelador que el 91% viene de financiamiento público. El restante 10%, 9 venía del sector privado, y el 1% de financiamiento a través de organizaciones internacionales para la compra de los tratamientos. ¿Qué más sabemos? Bueno, que por fuente de gasto sabemos que el VIH-Sida, yo les presentaba la cifra de aproximadamente 53,000 pesos, que es el costo del tratamiento por paciente al año con VIH-Sida. Bueno, pues no solamente el costo se va en pagar los tratamientos, se pagan un conjunto de cosas adicionales, pero si sumamos todo en la bolsa, sabemos que esos 720 millones de dólares, aproximadamente
el 55% de ellos se van a gastos de atención y tratamiento, y de los cuales decíamos que el tratamiento antirretroviral era lo más importante. El otro 44% corresponde a gastos de prevención, es decir, campañas de prevención que hace nuestro sistema de salud, pues, para combatir la enfermedad. Y el restante 1% se divide entre gestión y administración de los programas, en los recursos humanos para la atención del programa, en la generación de los entornos favorables y de investigación relacionada con el VIH-Sida. Quiero resaltar esto. En el mensaje principal, en la lámina inicial, yo les mencionaba que la evidencia había hecho que se pudiera implementar la política pública para atender, para controlar el VIH-Sida en sus momentos iniciales. Sin embargo, lo que le está dando ahora de recursos, el propio tema o lo que estamos asignando a solamente investigación, a generar evidencia para seguir atendiendo esta enfermedad en nuestro país, es mínima. No es ni el 1% del total de lo que se invierte en la enfermedad. Y eso es importante. ¿Qué sabemos? ¿Qué más sabemos? Sabemos, aquí lo que estamos observando es la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes a lo largo de los años, entre 1990 a 2019, y la tasa de incidencia, es decir, el número de casos nuevos que se reportan cada año por cada 100,000 habitantes. Vemos que la tasa de incidencia a los primeros años de la epidemia del VIH-Sida, entre 90 y 95, se vino para abajo, pero después empezó a crecer, ¿sí? Y sigue creciendo. Hasta hoy, hasta el año pasado, todavía esta tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes sigue su tendencia hacia arriba y no logramos todavía hacer que baje. Lo que sí hemos visto es que la tasa de mortalidad, a diferencia de la tasa de incidencia, a partir del año 2007 ya muestra una tendencia hacia abajo. Esta caída que podemos ver en la figura del lado izquierdo nos revela eso. Eso significa que los programas de atención y control que se han implementado para atender la epidemia, para controlar la epidemia, han servido y han logrado reducir la mortalidad por esta enfermedad a partir del 2003. Y específicamente ahí estoy marcando el año 2003, que es el inicio de la cobertura del tratamiento universal para todos los pacientes diagnosticados con VIH-Sida. Entonces, eso ha sido un logro. Se ha logrado demostrar que la política pública y los programas que han corrido para controlar esta enfermedad han funcionado, han tenido éxito, por lo menos para contener el número de muertes que sucede por esta enfermedad. Pero eso es lo que observábamos hasta el año pasado. Y quiero un poco continuar con esta idea de que la evidencia sirve justo para detonar la política pública. Para eso debe servir. Y debiera ser que también la evidencia, a su vez, también genere los recursos, sirva para generar los recursos, pues para priorizar. ¿Y qué observamos? En este último año, lo que estamos observando es que, y no solamente es para SIDA, quise ponerlo contra varias enfermedades, pero nos interesa aquí el diagnóstico de VIH-Sida, es que se ha dado una reducción acumulada en los casos diagnosticados de algunas enfermedades en los últimos años, ¿sí? Todas han disminuido entre enero y septiembre de este año en comparación con el diagnóstico que teníamos de estas enfermedades el año pasado. Todas, excepto una, han caído. Es decir, estamos doblando la guardia en el diagnóstico de enfermedades. Y aquí lo vemos, la línea roja es, que corresponde a VIH-Sida, nos dice que a lo largo del tiempo de todo este año estamos diagnosticando a menos personas con esta enfermedad. Y de hecho con todas las enfermedades. Y la que ha crecido son las neumonías o bronconeumonías, asociadas un poco pues por la epidemia que estamos padeciendo. Entonces,
Es cierto, estamos cruzando por un problema muy grande en estos momentos, todo este año, y parece ser que así vamos a cerrar. Ha sido un problema y que hemos tenido que dedicar recursos que no tenemos a atender un problema que no esperábamos, que es la epidemia de COVID-19. Pero a pesar de eso, hemos tenido algunas lecciones. El COVID nos ha enseñado que podemos organizarnos, que tenemos oportunidades para atender ciertas enfermedades, que nuestro sistema de salud lo puede hacer, ¿sí? Y nos sorprende que estemos dejando caer el diagnóstico. Que el diagnóstico se venga abajo no significa que lo estemos haciendo bien, que están siendo menos las personas que están teniendo la enfermedad. Si se caen todas las enfermedades en su diagnóstico, nos está diciendo o nos está indicando que estamos haciendo no bien las cosas, que estamos dejando de hacer algo que veníamos haciendo. Entonces, y creo que aquí toma nuevamente importancia o se vuelve a ser revelador el tema de que la evidencia, el trabajo de la investigación, es decir, lo que hemos hecho de manera conjunta, no solo FunSalud, sino la sociedad civil, la academia y en general todos los actores del sistema de salud, de manera organizada, hemos generado una respuesta para atender algunas patologías, entre ellas el VIH-Sida. ¿Sí? Y la evidencia nos ha servido pues para dar respuesta de política pública y ser mejores en lo que hacemos. Sin embargo, en los últimos años hemos dejado de invertir en salud. Estamos invirtiendo muy poco en investigación para atender enfermedades específicas como el SIDA. Pero además, estamos dejando de hacer lo que bien veníamos haciendo. Y reitero mi mensaje principal. Las evidencias en la investigación sobre la atención y el control del SIDA en México a través de los años habían reforzado la política pública y había generado un éxito relativo. Sin embargo, en la actualidad no está siendo así y deberá ser nuevamente la evidencia la que señale que si no se apuntala a lo ganado, es decir, la reducción en la mortalidad que habíamos tenido y la inversión que veníamos haciendo pública en el tratamiento y control del VIH-Sida, pues puede resultar en que se vuelva un retroceso sistémico, ¿sí? Sindémico. No solamente la epidemia del COVID, como les mencionaba, sino esta epidemia se suma a otras epidemias que estamos viviendo en el país. Y esta del SIDA, pues puede resultar en una sindemia también. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Y agradezco nuevamente a FunSalud y a los organizadores de este evento. Tenemos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Yo quisiera empezar con el doctor Alfonso Vega. En el tema de atención de VIH y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, quisiera que nos comentara un poco más en relación al acceso a los antirretrovirales, por favor. Claro, como comentaba yo, el acceso a los antirretrovirales lo podemos dividir desde el punto de vista de las características de cada paciente. Los pacientes que tienen ya mucho tiempo con su tratamiento antirretroviral, que tienen sus cargas virales indetectables, son esos pacientes que pueden ser tributarios de manejar la receta resurtible sin que necesariamente tengan la valoración inicial por parte del médico tratante, porque se entiende que son pacientes que han tenido continuidad en la eficacia del tratamiento. El segundo punto importante son los pacientes que tienen un recién diagnóstico, que son los que estamos viendo ahorita con mucha frecuencia. Esos pacientes de recién diagnóstico, independientemente de las características del hospital, que como yo comenté hace algún momento, sea hospital híbrido o sea hospital COVID, son pacientes que se les puede llegar a dar la consulta sin ningún problema para el inicio de tratamiento. Los pacientes que tienen falla terapéutica, esos también tienen acceso a la consulta, nada más que en esos pacientes sí se requieren de pruebas especiales como una prueba de resistencia genotípica o una prueba de tropismo para poder determinar cuál es el mejor esquema antirretroviral adecuado para dárselo al paciente y hacerle un seguimiento de forma correcta. Muchas gracias, doctor. Para la licenciada en Trabajo Social, Carolina, me pareció muy interesante el tema de los adolescentes promotores. Quisiera que nos pueda dar un poquito más de información, qué resultados han tenido, en qué entidades están desarrollando este programa
y pues yo coincido con que es la mejor etapa. Mientras más temprano actuemos con la prevención, los resultados se van a ver en los próximos años. Bueno, el Servicios Amiguiste en el ISSSTE es un programa muy joven, tenemos 2 años apenas trabajando en él, y en comparación con Secretaría de Salud, que ellos ya llevan 18 años, me parece, 18, 20 años, somos un servicio muy joven. Entonces, lo que nosotros estamos pugnando es porque los adolescentes sean agentes del cambio en sus comunidades, en su escuela, en su colonia, en casa también. Entonces, bueno, para iniciar todo esto estamos empezando con capacitaciones al personal. Este año, ya que hemos tenido servicios cerrados, logramos hacer capacitaciones nacionales. Llevamos 3 capacitaciones nacionales desde septiembre, las cuales han sido muy importantes porque hemos estado incidiendo en las clínicas de primer nivel de todo el país. El Servicios Amiguistas se lleva a cabo en todo el país, tenemos 100 servicios, los cuales, como lo comentaba, tienen todos los tipos de atención, pero no todas las clínicas son iguales. Entonces, si en alguna unidad falta, por ejemplo, el servicio de nutrición, se refiere a otra unidad donde sí lo tenga. La cuestión es que tenemos que fomentar las redes de apoyo entre el ISSSTE, Secretaría de Salud, y en algunas ocasiones también con el IMSS. Muchas gracias. También para Rodrigo Moeno, el tema del autotesteo me parece que es una nueva estrategia. Yo quisiera preguntarle qué necesitamos en México, además del tema presupuestal, que ya se ha insistido en varias de las ponencias. ¿Qué más o cómo hay que desarrollar esta estrategia de autotesteo para las características de la población mexicana? Muchas gracias, Santiago. Fíjate que cuando en otros países ya había autotesteo, México discutía qué pasaba cuando alguien se hacía la prueba en casa, salía positivo y se quisiera suicidar, por ejemplo, ¿no? Y esto perduró décadas después. En grandes ciudades esto existe hace 6, 7 años ya, y así como una mujer va a una farmacia y compra una prueba de embarazo, en su baño la aplica y determina qué pasos va a tener a seguir hacia ese embarazo, en muchas partes del mundo tú vas a una farmacia y sin que te pregunten nada, compras tu prueba de VIH, llegas a tu casa, te dan una demostración muy clara de cómo aplicarla, qué hacer en caso de un resultado positivo, de hecho te dan los contactos de dónde debes acudir. Lo que nos falta es la regulación, nos falta que COFEPRIS permita el que se puedan vender en las farmacias. Realmente no es un tema presupuestal, porque es el mercado el que lo va a regular, ¿no? O sea, llegarán ofertantes de pruebas de VIH, las ofertarán en las farmacias y nosotros, la población, la podemos comprar. ¿Cuál es la gran ventaja? Si yo hace un mes tuve una prueba de riesgo, hoy sabemos que ya las pruebas de 4ª generación, al mes de periodo de ventana, podemos saber si hay un resultado positivo o no. Si yo hace un mes tuve una prueba y a lo mejor no tengo el tiempo para estar 4 horas en un servicio de salud esperando que me toque mi turno, me hagan mi prueba, pues voy a la farmacia en la noche, compro mi prueba, me hago mi examen, y si tengo un resultado positivo, ¿qué pasa? Pues que es una infección de hace un mes, el tratamiento antirretroviral va a ser súper efectivo, o sea, mi sistema inmune nunca se va a comprometer, mis defensas no van a bajar, la carga viral está chiquita todavía, y el tratamiento antirretroviral es una maravilla, y sobre todo estoy previniendo el retransmitir VIH. Entonces, es una política que nos urge, que es cuestión de regulación, de que se pongan de acuerdo quienes tienen el poder para decidirlo, y que podamos todas y todos comprar pruebas de detección en la farmacia. Pero podemos decir que ya hay pruebas que están en el proceso del registro sanitario. El tema, y si no me corregirá el doctor Vega, que está mucho más enterado de la regulación, es en la norma. O sea, la norma mexicana de VIH, la norma 10, que se está revisando y no se ha actualizado, no permite el que se vendan las pruebas de VIH a población general en farmacias. Y doctor Alfonso Vega, ¿qué podríamos hacer para contribuir a que estas pruebas pudieran estar disponibles en México? Bueno, yo creo que estamos haciendo a partir de este año
un trabajo conjunto muy importante, tanto como CENSIDA, con las organizaciones civiles y con el ISSSTE, para tratar de presionar justamente en ese sentido. Y un ejemplo de ello es de que hemos trabajado documentos sectoriales, inclusive derivados del manejo de la contingencia por COVID-19. Entonces, yo creo que estamos por el camino correcto. La mejor presión es la que podemos hacer todos en su conjunto, como bien comentaba uno de los compañeros. Y creo que lo que estamos haciendo este año al respecto, independientemente de la cuestión de la contingencia, tarde que temprano va a dar frutos, porque creo que los estamos viendo de forma conjunta. Y algo muy importante es que nos hemos quitado la etiqueta de que cada institución tiene que ver por su derechohabiencia. En realidad el trabajo conjunto es lo que yo creo que va a sacar adelante todo este tipo de proyectos, y tenemos confianza que esto va a ser efectivo para que se modifique la norma que bien comentaban hace un momento y se lleguen a tener más rápido los accesos a los tratamientos y la distribución de las pruebas. Muchas gracias, doctor Vega. Para el doctor Jesús Felipe González, la Sociedad Mexicana de Salud Pública como ente colegiado, ¿qué actividades o qué iniciativas está encabezando pues para todo lo que usted nos comentó en su presentación de acceso, de políticas públicas, de diagnóstico, de prevención? Porque algo que creo que todos coincidimos es que esto no puede estar en manos única y exclusivamente de las autoridades, sino que tienen que participar las asociaciones civiles, tienen que participar los grupos de expertos, en este caso, los grupos colegiados, y por supuesto el sector privado. A mí me queda muy claro que los países que mejor han enfrentado el cáncer, el VIH, las enfermedades raras, la hipertensión, en fin, las principales causas de enfermedad y de muerte, ha sido gracias a un trabajo en equipo entre el sector privado, los tomadores de decisiones, por supuesto el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Sí, totalmente de acuerdo. La Sociedad Mexicana de Salud Pública tiene un asiento en el Consejo de Salubridad General y desde ahí nosotros hemos impulsado y apoyado, y también formamos parte de lo que son los grupos de trabajo, el específico del Centro Nacional de SIDA, como de muchos otros centros. Segundo, tenemos 32 filiales en las entidades federativas, y hay que entender que también cada entidad federativa tiene momentos y diferencias entre sí, y hoy lo vemos más que nunca. Al final, para nosotros es muy claro que en salud pública no puede haber dogmas, ideologías, partidos políticos, sino por encima de todo está la salud de la población, por encima de cualquier interés de tipo económico, etcétera. Creo que aquí es fundamental también, y aquí hay varias situaciones que valdría la pena revisar y podríamos hablar y dedicar toda una sesión sobre esto, porque, por ejemplo, los fondos para investigación. O sea, en México hay muy buena investigación sobre VIH, sobre SIDA, y sin embargo hoy hay recortes a los fondos de investigación. Entonces, es fundamental que se mantengan los fondos de investigación para muchos profesionales mexicanos que han aportado investigaciones adecuadas en diferentes áreas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad como tal. Me llama la atención, y aquí quiero recalcar, perdemos oportunidades. La compañera del ISSSTE bien señalaba, se tardaron 18 años para instrumentar algo que venía desarrollándose en otra institución hermana. Y sin embargo, por ejemplo, el ISSSTE tiene a todos los profesores cautivos, todos los profesores del sistema de educación mexicano son derechohabientes del ISSSTE, ¿no? La pregunta es qué hemos hecho o qué hemos fomentado desde un ámbito institucional para romper paradigmas, para romper estigmas y para aprovechar que el maestro, a través de campañas de concientización y socialización, sea un gran promotor, un gran impulsor de muchos temas de salud pública, pero por ejemplo como tal, ¿no? También tiene como derechohabiente a todos los trabajadores federales. Pues ahí son áreas de oportunidad donde los tienen cautivos y donde es importante fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud. Creo que ahí, por eso yo señalaba, las organizaciones de la sociedad civil de VIH nos han enseñado cómo se pueden empoderar, cómo pueden tener objetivos conjuntos y donde inclusive más allá de las diferencias están los puntos de unión y de conjunción de esfuerzos donde podemos ser muy proactivos en esto. Y creo que en estos momentos en México, más que nunca, hoy nos lo reclama.
No podemos tronar a una industria farmacéutica nacional, no podemos tronar a toda la sociedad civil mexicana organizada, tenemos que ser promotores del cambio de manera conjunta con nuestras autoridades federales, estatales, municipales, y tenemos que señalar de manera clara las áreas de oportunidad, no para destruir, no para partir de cero. Cualquiera que quiera generar un sistema nuevo de salud de cero, sabe que va por el camino equivocado. Hay que recuperar lo bueno que el sistema de salud tiene y modificar todo aquello que sea modificable para mejorar el sistema de salud mexicano. Muchas gracias. Vamos a pasar a las conclusiones rápidamente. Quisiera, por favor, primero el doctor Alfonso Vega Yáñez, sus conclusiones y reflexiones de esta sesión. Bueno, yo creo que los retos siguen siendo importantes, sin embargo, en estos más de 30 años creo que sí hemos logrado avanzar, tomando en cuenta o considerando las condiciones que bien se han dicho, la diversificación de los sistemas de salud, el trabajo disperso entre las sociedades. Yo creo que se ha avanzado mucho. El reto que tenemos, como yo comentaba un momento durante mi charla, es que la población con VIH es una población que gracias a los tratamientos va a caer dentro de otro rubro, desde el punto de vista de poder tener otro tipo de morbilidades. Ese es un reto muy importante, y en ese sentido es fundamental tener un personal que esté involucrado en la atención de estas personas, que tengan la capacidad de poder llevar a cabo un manejo integral, una interacción con todos los personajes que están involucrados, incluyendo las asociaciones civiles, y yo considero que a corto plazo, y lo estamos viendo ahorita, el tener tratamientos antirretrovirales que se tienen en cualquier otra parte del mundo es un paso muy importante. Nos tardamos muy probablemente en tenerlo, sin embargo ya lo tenemos que usarlo, tenemos que llevarlo a cabo entre todas las personas involucradas, y a lo mejor cuesta trabajo, pero la dificultad del trabajo va mucho de la mano con la disposición de las personas, y yo creo que ahorita la situación que tenemos demuestra que tenemos disponibilidad de muchas instituciones, de organizaciones civiles y de muchas otras personas involucradas, y esto nos tiene que llevar a un buen puerto. Muchas gracias, doctor Vega. La licenciada en Trabajo Social, Diana Carolina González, sus conclusiones, por favor. Bueno, como parte de los retos que tiene el ISSSTE en particular, es pues generar ciudadanía. Estamos buscando tener adolescentes informados, adolescentes que conozcan sus derechos, adolescentes que reconozcan las actividades y actitudes de riesgo. Esto es bien importante porque no podemos esperarnos a ya tener la infección, ¿no? O sea, tenemos que estar desde la educación, desde los 10 añitos ya conociendo esta situación, pero también empoderar al personal de salud, otorgarles las facilidades para que ellos puedan también apoyar a la prevención. En el ISSSTE estamos ya a punto de implementar el tamizaje de VIH y sífilis para adolescentes en los servicios AMIGISSSTE, lo cual me parece un parteaguas en la atención de los servicios amigables para adolescentes en la institución. Entonces, pues yo, hablando por el ISSSTE, pugnamos por la educación, por el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos humanos, y pues atravesado todo esto por la ética que tiene la institución. Muchas gracias. También a Rodrigo Moeno, nos hablaste de muchos temas, creo que abordaste muchas aristas en diferentes sentidos, y sí me gustaría que pudiéramos puntualizar lo más importante del mensaje que queremos dejar hoy sobre el tema del VIH en México, por favor. Muchas gracias, Santiago. Comenzaría por decir que no hay tiempo que perder. No podemos esperar a que esto pase tarde, porque cada minuto que pasa son vidas las que perdemos, que podemos prevenir. El VIH es un virus del cual tenemos cómo prevenirlo, sabemos cómo prevenirlo, hay el medicamento, la PrEP para prevenirlo, hay el diagnóstico eficaz, hay un tratamiento eficaz y la gente se sigue muriendo infectando. Y esto es porque no estamos proveyendo los servicios de salud a toda la población de manera universal. Yo concluiría con que no hay tiempo que perder para el VIH, y lo digo
en este tiempo, a media epidemia de COVID justamente, tenemos una epidemia que tenía grandes avances en su control, que este 2020 tiene importantes retrocesos, que no podemos soltar y que tenemos que acelerar hacia el 2021. No tenemos que inventar el hilo negro, hay países y sociedades, como lo decía el colega, hay investigaciones muy profundas, no tenemos que inventarlo de cero, hay que agarrar la fórmula que ha servido en otros países, replicarla y que haya la voluntad política para hacerlo posible. Muchas gracias, Rodrigo. Doctor Jesús Felipe González Roldán, su reflexión final. Bien señalaban, estamos en un partaguas como tal, a 37 años del surgimiento de VIH y SIDA en nuestro país. Aún tenemos muchas cosas por aprender, pero también nos ha enseñado mucho y que hoy más que nunca es recuperable. Cuando inició en la década de los 80 la epidemia de VIH-Sida, se consideraba que era una enfermedad mortal per se. Hoy nos ha demostrado que la mortalidad se reduce dramáticamente, drásticamente, si al final somos capaces de tomar las medidas de prevención, contar con una barrera, ¿no?, como es el uso del preservativo, el uso del condón. Hoy ante el coronavirus pues tenemos que usar una barrera, que es el uso de cubrebocas como tal, ¿no? Dos, en aquel momento se empezó la lucha por la vacuna, 37 años después aún no tenemos una vacuna específica. Hoy en términos del coronavirus estamos buscando una vacuna. Hay inclusive una pelea donde ya la parte de los laboratorios productores de vacuna pareciera que más que en las revistas científicas, son en las revistas, en los medios donde salen a debatir la efectividad de una vacuna y luego vamos dando pasos atrás, más por un interés económico comercial en algunos de los casos que por el tema de tener la evidencia científica puntual como tal. Pero también nos ha enseñado que en términos de la epidemia de VIH-Sida, el tratamiento antirretroviral se ha podido mejorar, fortalecer, hasta poder llegar a donde no hay carga viral detectable en pacientes, si se da el tratamiento adecuado. Igual creo que en términos de coronavirus tenemos que estar abiertos a todas las alternativas, a toda la gama de alternativas que la medicina científica nos puede evidenciar. Tratar de ser claros y ser contundentes en términos de privilegiar la prevención en términos de las acciones. Perdón, Santiago. No. Pues muchas gracias. Solo me resta agradecerle su presencia y su entusiasmo y que nos hayan compartido todos estos conocimientos y novedades en torno a este problema nacional de salud que no hay que perder de vista. Y por favor, les pido a todos que estén pendientes porque FunSalud va a seguir difundiendo webinars para seguir colocando en la agenda nacional estos problemas nacionales de salud, que no todo es coronavirus, sino que hay muchas enfermedades que tenemos que seguir puntualmente. Muchas gracias y hasta la próxima.